Me encargo de eso. 400 gramos de resina, resulta clave agregar dicha cantidad para una buena calidad de la pintura. De lo contrario, un faltante de resina ocasionaría que la pintura no seque y una adición de demasiada resina implicaría que la pintura se seque en el envase. Para evitar problemas en el pesado, se decide adquirir un equipo electrónico de pesado y descargado de la resina. En el mercado existen dos tipos de marcas de equipo, las cuales necesitamos probar para tomar una decisión. Los datos de las pruebas se encuentran a continuación. Ok, entonces, yo por decirle, tuve un emprendimiento, una fábrica de pintura, o sea, fábrica entre comillas, no era un cilindro, o sea, un turril, una bombita y una mezcladora. Fabricaba pintura con otro colega, ¿no? Al inicio, cuando salí profesional. Ok, entonces, la pintura en realidad básicamente se compone de una resina. Nosotros decimos pintura acrílica, entonces la resina que uno compra es la resina acrílica. Resina poliuretánica, o sea, pintura poliuretánica, entonces cada tipo de pintura tiene una resina que es derivada del petróleo. Y ese en realidad es el que cumple todas las funciones. Tiene la capacidad de pegarse en la pared, en la superficie. Bueno, ahí están las distintas calidades, ¿no? Y bueno, y los demás se adicionan aditivos, por decirle, conservante, algunos para que se mantenga en suspensión, otros dispersantes para que fácilmente con la brocha se pueda pasar, o sea, para que no quede muy viscosa, un color, como le dije anteriormente, cuando es pintura al agua, ¿no? Cuando es pintura a la piscina, acrílica, entonces se adiciona un poco de tiner, pero en realidad la clave es la resina. Entonces, si nosotros en la resina le ponemos un poco menos de lo estipulado, la pintura cuando nosotros la pintemos en la pared, nosotros nos apegamos y va a quedar manchada nuestra ropa. ¿Por qué? Porque no ha pegado bien, porque poca resina. La resina es el que tiene el poder de adherirse. Pero cuando le echamos mucho, entonces ya que nosotros, el bidón que compramos la pintura, ahí ya se ha secado porque tiene poca resina. Entonces lo más importante a elaborar la pintura es controlar la resina, que tenga un peso lo más exacto posible. Y después, bueno, también hay que adicionar las otras cantidades, pero lo más importante es la resina. Entonces, aquí hay una fábrica de pintura y ellos han decidido comprar, o le han ofertado una balanza automática, me imagino, y hay dos proveedores, un proveedor A y un proveedor B. Ahora, la empresa quiere tomar una decisión. No solamente, vamos a suponer que las dos máquinas tengan más o menos el mismo precio, por eso que aquí no hace un análisis de costos, sino de funcionamiento de la máquina. Entonces, para ello dice, se toman muestras, se hace una prueba, se toma muestra, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ¿no? Y toman 31 muestras. Entonces, para tomar una decisión, dice, lo vamos a hacer a través de la media aritmética, la mediana, la desviación estándar y el coeficiente de varianza, y al final, con estos datos, nos piden que decidamos cuál es el más aconsejable, cuál es el que nosotros vamos a recomendar al dueño para que la compre, ¿no? Ok, ahora sí. ¿Puede explicarnos qué hizo? Bueno, comencé acomodando los datos de menor a mayor para que después se me haga más fácil el conteo de cada uno de ellos para hacer la tabla. Primero hallamos el rango. Un minuto. Fíjense,
ese 466, ¿qué? Todo esto, estas unidades, ¿en qué están? Disculpe, ingeniero, ¿qué dijo? ¿En qué unidades están estos datos acá? En gramos. Entonces no olvide aquí, 129 gramos, ¿no? Sí, sí. Ya. Ok, Okay. sí. Sacamos el rango, luego los intervalos, el número de intervalos que se van a necesitar para la tabla, el ancho de clase y hacemos el cuadro. Como en la primera columna tenemos la marca de clase, después frecuencia. Ahí están agrupados. La frecuencia absoluta. Sí, la frecuencia absoluta y Acumulativa. luego la frecuencia. Luego Frecuencia tenemos acumulativa menor que. Menor que, exacto. Okay. Luego tenemos la otra columna con la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Esta ya la hice y como ven, el resultado es para calcular la media. Y este otro cuadro para calcular la desviación estándar. Ok, correcto. Sí, como la media tenemos 403,95 gramos, la mediana me sale 409,02 gramos. Hay una diferencia entre ellas, ¿no? 403 y 409 aquí, ¿no? En la mediana. Sí, hay una diferencia. Ahí, entonces yo no sé cuál de ellos usar, perdón. Yo no sé cuál de ellos usar, por eso es importante calcular la desviación, ¿no? Sí. La desviación estándar. Sí. ¿Cuánto te salió a ti la mediana? ¿Lo mismo que está aquí en la pizarrita? Sí. La mediana. Ajá. Okay. Ahí está el resultado marcado con CD. La desviación estándar me salió 31,024 gramos, es bastante. Y el coeficiente de variación 7,77. O sea, ¿por qué dice que 31,24 es bastante? Porque en los ejemplos anteriores, ingeniero creo que dijo que mayor a 5% era un error grande y como que no es aceptable. No, yo no he dicho eso. Pero no diga que yo he dicho. Entonces, creo que está la clase grabada para que no diga que yo he dicho. Ok, siga, pero después vamos a analizar. Estamos aquí para mostrarnos cómo hizo. Ok, dio 7,73. Perfecto. Vamos al B. Al B, casi se hizo el mismo procedimiento. Acomodar los datos. El rango me salió 56, menor al equipo A. ¿Cuánto fue el equipo A? Sí, el número de intervalos es el mismo. A ver, un minuto. ¿Cuánto fue en el equipo A? 129. Ya, perfecto. 129. Ya, correcto. El otro 56. Entonces, fíjense, el uno más de 100 y el otro 56. Entonces, de ahí ya nos está indicando algo, ¿no? Que el primero tiene mucha variabilidad y este segundo, por lo menos entre los valores mayores, en los extremos, significa que aquí se toma en cuenta solamente los valores máximos y mínimos. Entonces, este aquí tiene menor. Entonces, no están tan desviados. Eso nos está diciendo acá. Sigamos. Yeah. No se olvide gramos, ¿no? Sí, sí. Ingeniero, compañera, disculpe que los interrumpa, pero antes que sigan, yo me siga confundiendo, para salir de duda. Yo tengo aquí mis apuntes de estadística, se podrá decir, y en la mediana, en el ejercicio justamente en la mediana, cuando dice n/2, eso solamente se pone n/2 cuando el número
el número total, o sea, de todo el dato, es par, pero cuando es No, no. impar, se le pone n más 1 sobre 2. Tengo No, aquí no. apuntado, no sé si es correcto o es No, que eso lo es anoté así. cuando es datos no agrupados, es eso. Cuando son datos no agrupados, se hace eso que usted dice. Aquí es agrupado, o sea, cuando vamos a construir la tabla de Entonces distribución va de a ir, frecuencia, la fórmula que ella puesta es la correcta. ok, está muy bien, ingeniero, Cuando gracias. usted le dan 10 valores o 11 valores, entonces ahí Ujú. uno dice, si es dato par, entonces es n sobre 2. Si es impar, n más 1 sobre 2. ¿Ok? Ok, gracias, ingeniero. Sigue entonces, Daniel. Ok. Se hace el mismo procedimiento en las tablas y aquí me salió la media 396,94 gramos y la mediana 396,24 gramos. Pues hay una pequeña diferencia, no es tanto como la anterior. Con respecto a la desviación estándar, 14,39 gramos y el coeficiente de dispersión de 3,65%. Mire, cuando ¿se acuerda que le dije al comienzo? Si el rango es menor, significa que también el coeficiente de varianza va a ser menor. Entonces, suba un poquito, quiero ver del ejercicio 1, quiero anotarlo, cuánto fue su media, mediana, para que lo analicemos. Ya, 403,95, 409,02, 31,24 y 7,73. Vamos al otro. Y ahí, 396,39, 396, perdón, la media, 396,94, 396,24, 396,24, 14,39 y 3,69. Ok, entonces, ¿usted por cuál se decidiría? Ingeniero, tomando en cuenta la media y la mediana, en el equipo A es mayor a los 400 gramos que es necesario para que la pintura haga bien o sea, para que preparemos bien la pintura. Sí, para que se prepare Okay. bien la pintura. Ahora escúcheme todo. Sí. Fíjense, en el primer caso dice 403,95 y en el otro 409,02. Entonces, como podemos ver, decíamos que la máquina tenía que pesar 400, así era, ¿no? Sí. Bueno, entonces, la media 403 está 3,95 más y la mediana 9,02 mayor. Entonces, en este caso, yo no tengo que hacer análisis con la media porque nos da mayor. ¿Pero por qué nos da mayor? Porque el rango es muy grande, entonces hay valores muy pequeños o hay valores muy altos. Miremos por decirle en el A, después que usted lo ha arreglado ya, de menor a mayor. Aquí. Ahí está. Ok. Entonces, fíjense, equipo A, 337 y nosotros tenemos que pesar 400, y fíjense. Entonces, ese que pesó 337, seguro que la pintura no va a secar. Y aquí 466, seguro que la pintura cuando llegue al cliente ya va a estar, algunos tarros, algunos bidones ya van a estar secos. Porque si es 400 lo que tenemos que pesar y tenemos de 466 de 452, entonces mucho. Entonces, aquí el valor de la media, toma en cuenta todos los valores, pero el de la mediana solamente toma en
cuenta el valor central, ¿ya? Entonces, ahí nosotros decimos que por la mediana nosotros no, o sea, vemos que hay una diferencia considerable entre 403 y 405. Y después cuando la desviación estándar me dice 31,24, pero no es tan grande. Aquí aparece 31,24, muy grande, pero es porque estamos hablando de valores también, fíjense, lo que estamos pesando son 400. El otro día, cuando hicimos el ejercicio, estábamos hablando de un ejercicio que yo no recuerdo ahora, pero los números eran menores. ¿Se recuerdan? Sí. ¿De cuánto estábamos hablando? Creo que era de qué era el ejercicio, no recuerdo ya. Discos de freno. Ya, y era por decirle, ¿qué valores? El menor era 33 y el mayor ¿Visto? 98. Entonces 33, y nosotros dijimos, ¿y cuánto fue la desviación? La desviación fue 5,35 Ya, centímetros. 5,5. Entonces fíjense, si nosotros de 30, entonces, y 5, pero aquí estamos hablando de que las medidas son arriba de 300, ¿no? Entonces, esa desviación, por eso digo, ¿no? Siempre es importante el coeficiente de varianza, porque esa desviación dice que es 31, pero si nosotros decimos 31 y el anterior ejercicio decíamos 5, entonces decimos, este es muy grande, decimos. Pero ojo, no es así. Es muy grande porque los valores, las muestras, los gramos que yo estoy tomando de la resina son también mayores. Ahora, el coeficiente de varianza me dice que tiene 7,73, que hay una variación de 7,73. Ahora vamos al siguiente. El siguiente me dice que la media y la mediana, fíjense. El siguiente dice 370, entonces 30 puntos, 30 gramos por debajo del... No. 30, no, déjelo tranquilo. Ya. El B. El B, ok. Vamos a hablar el B ahora. Aquí, el equipo B. Esto es, ya, ok. Fíjense, nosotros tenemos que la máquina la hemos ajustado para que pese 400. El menor ha sido 370, o sea, 30 gramos menos, y el mayor 426, solamente 26 gramos menos. Entonces, aquí nomás nosotros estamos viendo que no, el menor fue 326, creo. Entonces, muy pequeño, mucho. Entonces, aquí 370 ya a simple vista podemos nosotros analizar que no tiene los valores extremos, no están tan desviados como en el equipo A. Y por eso que da 56. Sigue bajando, por favor. Entonces, es por eso que la media y la mediana dan prácticamente valores iguales. ¿Por qué? Porque el rango no es muy amplio. Y dice que la media y la mediana dan valores diferentes. Vuelva un ratito al equipo A, por favor. Más arriba. Más arriba. ¿Dónde están las medidas? Ok, equipo A. Entonces dice, la media aritmética y la mediana dan valores diferentes, dice, cuando los valores extremos son muy diferentes. Entonces, dice 337 y el otro 370. Aquí 466 y el otro 426. Entonces dice, cuando los valores extremos están muy alejados, entonces dice que la mediana da un valor falso, porque la mediana solamente toma en cuenta los valores centrales. En cambio, la media toma en cuenta todos los valores. Entonces, por eso, para este caso, nosotros vamos a utilizar la media aritmética para que cuente todos los valores. ¿Ok? Volvamos al B, entonces. Ok, entonces aquí vemos que no está tan... Por eso es que cuando no está muy alejado, entonces la media y la mediana son muy parecidos. Vale. O suba, no sé cómo. Ok, entonces ahora venimos a la desviación y vemos que tenemos 14, y cuando vemos el coeficiente de varianza,
que es 3,65. Entonces, yo elegiría el equipo B. Primero, porque está solamente, fíjense, 396,24 y 396,94. Entonces, están más cerca de 400. En cambio, en el equipo A la mediana da 409. Entonces, y los valores de desviación del equipo B tiene mejor o menor variabilidad. Entonces, yo escojo el equipo B. ¿Ok? Esa sería la respuesta. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta? Entonces, ingeniero, se toma más en cuenta la cantidad que está más próxima, no importa si está por encima o por debajo. ¿En cuál? O sea, usted está diciendo que el segundo equipo está más cerca de los 400 que el primero, y el primero se pasó, ¿verdad? No, no, Así. no. Aquí es indiferente, porque nosotros si ponemos mucha resina, se seca la pintura, y si ponemos poca, no seca. Entonces aquí los dos son interés. O sea, la cantidad no importa si es para abajo o para arriba. Los dos se toman en cuenta de la misma manera. Ya, gracias. Ok. Entonces suba un poquito, Daniela. Quiero mostrar ahí el ancho de clase. Lo que usted ha calculado. Ok. Entonces aquí, fíjese, es importante lo que ha hecho ella, ¿no? Hay que poner 2 decimales. Cuando nosotros colocamos 2 decimales, el error disminuye. Vamos a ver ahora a su compañero que él colocó solamente, él redondeó. Y cuando se redondea, el error aumenta. Ok. Gracias, Daniel. A ver, veamos con Carlos Padilla. ¿Usted puede compartir, Carlos? ¿Perdón? Sí, por eso es que ahorita ya le voy a ceder. ¿Cómo se llama? Daniel, usted tiene que devolverme el ser operador. Ahora sí, ya yo la saqué a usted por no devolverme. Bueno, ya está, Carlos. ¿Perdón? Sí, sí. Sí, sí se ve. Yo lo veo. No sé los compañeros si lo ven. Ok, vaya bajando un poquito. Un minuto. No es, un minuto. No es se podría, siempre se tiene que redondear. Si fuera 5,58, ya tiene que redondearlo a 6. Porque ¿qué significa la clase? El número de clase. Es en cuántos grupos yo voy a agrupar. Y yo no puedo agrupar en 5 grupos y medio. Vamos a formar, dice, somos 20 alumnos y vamos a formar 5 grupos de 4 o de 4,5, entonces voy a partir por la mitad a una de las personas. No, ese número siempre es entero. Se tiene que redondear hacia el más cerca, no importa si está arriba o es abajo. Ok, sigue. Pero a ver un minuto, solo un minuto. Para el caso de Daniela, ¿dio 129 también?
Daniela. Sí, ingeniero, fue así. Ok, yo pensé que era 126. Ok, sigo, baja un poquito. Ok, entonces aquí es donde le digo, no hay que redondear. Esto, más bien, mientras más exacto sea, baje por favor, donde ya la tabla. Entonces, aquí ya por ejemplo, esto nos va a dar diferente, nos ha dado con lo de Daniela. ¿Por qué? Porque aquí él lo redondeó. No digo que esté mal, pero si no, aumenta el margen de error. ¿Ok? Segundo, aquí en la tabla, ¿para qué está calculando todo esto si yo no lo he pedido, por decirlo, ¿no? Entonces, ustedes en el examen, si ustedes hacen todo esto, van a perder tiempo. Yo no le he pedido nada, por decirle, de frecuencia relativa, por ejemplo, usted me lo está. Yo no le he pedido nada de frecuencia acumulada relativa. Entonces, no lo haga porque si no va a perder tiempo, ¿ok? Está bien, aquí para practicar ahora en el trabajo no hay problema, pero en el examen si yo pregunto algo, no lo hagas, ¿ok? Siga. ¿Ya? Dice, aquí dice 405 y a Daniela le dio 403. ¿De dónde se debe ese error? Aquí ya el error que él aumentó porque despreció decimales. Siga. Ya, siga. ¿Cuánto fue el valor? Bueno, y aquí a Daniel le salió 409, pero repito, esa diferencia solamente es porque el redondeó. Siga. Es similar a lo de Daniela, 31,24 Daniela. Ok, aquí está ya que era lo que decía Daniela, que yo había dicho que cuando es 5% está bien, cuando era más de 5% no. Ahora, yo digo aquí, por ejemplo, ¿de dónde ha sacado estos SCB igual a 0? Datos muy confiables, CB 25% relativamente. ¿De dónde ha sacado estos datos? Carlos. Pero quiere decir que le creyó más al auxiliar que lo que yo dije el miércoles. ¿Usted vino el miércoles a clase? Bueno, ¿y qué dije yo? ¿Alguien recuerda qué fue lo que yo dije, digo, con relación a esos valores? Yo dije, cuando más cerca de 0, obviamente es mejor, ¿no? Pero hasta 10% son confiables. Son confiables. Entre 10 y 20% son relativamente confiables. Y cuando son arriba de 20%, la estimación no es confiable. Imagínense, usted dice 50%. Significa que es grandísimo. Pues. Cuando ya llega al 20% de coeficiente de variabilidad, ya la máquina hay que pararla, porque significa que muchas piezas están saliendo defectuosas. Y si usted dice que 50% de coeficiente de variabilidad, significa que de 100 piezas, 50 pueden salir más. Entonces, eso está mal, ¿no? Eso, usted, esos datos tranquilamente usted lo encuentra en un libro de estadística. Pero no es porque alguien le diga, o sea, si usted ve 25% y dice relativamente confiable, o sea, no tiene sentido. Significa que aproximadamente 25 piezas van a salir defectuosas de 100. Entonces está mal, pues. ¿Ya? Entonces, es más, dice, para hacer un estudio de, ¿cómo se llama? De mejoramiento de la calidad, el coeficiente de varianza tiene que ser menor de 10%.
porque ya se considera un poco alto, por decirlo. ¿Ok? Entonces, mientras más cerca de 0 es mejor, pero hasta 10% se considera confiable. Entre 10 y 20%, algunos libros dicen entre 10 y 25%, dice relativamente confiable, pero arriba de 25 ya no es confiable. Entonces, si usted dice que hasta 25% es estimadamente confiable, entre 25 y 50%, ¿cómo lo considera usted? O el auxiliar que le dijo. Entre 25 y 50, ¿cómo lo considera? Pero por eso, si es 30, por ejemplo, también relativamente confiable. Si es 45%, es relativamente confiable también. No, pues está mal ya. Ok, bueno. Ok, está bien entonces, Carlos. Entonces, eso revise, o sea, ahí a la duda usted le dice, no, yo confío más en el auxiliar, no confío en el profesor. Entonces, cuando uno está en esa disyuntiva, uno agarra un libro, ¿no? O agarra internet, ahí pan, en Google. ¿Ok? Pero mejor es un libro. Vamos al B. ¿Ya? Ahí se lee, miren, de 9,33 redondear a 10 es muchísimo. Más bien, si lo hubiera redondeado a 9, disminuía el error. ¿Por qué lo redondeó a 10? Le pregunto. Porque si nosotros utilizamos criterios de redondeamiento de cifras, dice, se redondea cuando es menor que 5, se redondea al inmediato inferior. Y cuando pasa de 5,1 al inmediato superior. 9,33 y usted ya redondeó a 10. ¿Por qué lo hizo así? ¿Es porque el auxiliar le dijo o por qué? ¿Por qué no le daba consejo? ¿Con 9,33 no le daba? No. Pero usted dice que con 10 le da exacto esto. Eso yo no le creo, la verdad. ¿Quiere que lo hagamos ahora? A ver, ponga así al ladito ahí y comencemos a hacerlo. 370 más 10, 380, 390, 400, 410, 420 y 430. Vamos a ver los datos. Dice que va hasta 430, ¿no? Y fíjense, 430. ¿Y dónde está 430? No hay 430. Y falta un 426. Pero 424 no está más cerca. ¿Fuera de qué? ¿Fuera de qué? Mire, 400, no existe 430. O sea, si usted utiliza 9,33, el límite inferior de la primera clase y el límite superior de la última clase, todos los valores van a entrar. Hágalo en Excel si quiere para que más rápido y lo va a ver. Pero si usted tiene que redondear, tiene que redondear al inmediato inferior. Aquí yo le quitaría punto. Si usted quiere redondear bien, pero tiene que ser a 9 y no a 10, porque está redondeando mal. Yo pienso que usted lo hizo más bien, ¿sabe por qué? Porque es más fácil, 370, 380, 380, 390. Y no me la charle que fue por otra cosa. Siga.
¿Ya? ¿Ya? Entonces, igual que el caso de Daniela, ¿no? Los dos están muy similares. 396,94 y 396,24 de Daniela. Ok, siga. No, a ver, escúchame. La varianza ha dado los 220,000. Ok, y la desviación, 14. El coeficiente. Ok, perfecto. Entonces, ¿usted cuál decidiría? El B también. Ok. Bueno, entonces lo único que tiene que ver es revisar ese tema ahí. ¿Sí? Ok. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? Ingeniero, y para redondear, por ejemplo, si fuese 9.5 y 0, 9.50, ¿cómo se redondea? Si es en este caso para ver el ancho de clase, yo trabajo con 9,50. Yo les recomiendo no redondear, con 2 decimales trabajar ahí. Ahí con 2 decimales da exacto. A Daniela, fíjense el que hizo Daniela, le da exacto con 2 decimales. ¿Ok? Ya, está bien, ingeniero. Gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, ok. Bueno, entonces hoy vamos a comenzar el siguiente capítulo. Solo un minuto. Primero voy a aprovechar, voy a tomar la lista. Fíjense cómo los estudiantes 19 nomás han venido hoy a la clase. Y es una clase importante porque estábamos haciendo un análisis, ¿no? Ok, entonces vamos a comenzar el siguiente, la unidad número 3. Ok, entonces nosotros hemos visto que podemos hacer un análisis para la mejora de la calidad. Fíjense, comprar una balanza tiene que ver con el control de calidad, porque si la balanza no funciona bien, entonces todo lo demás no va a funcionar bien. Entonces está directamente ligado con ese tema, ¿no? Entonces ahora vamos a ver también la toma de decisiones y la variabilidad, pero mediante gráficos. Y eso es lo que nosotros llamamos gráficos de control o cartas de control. Dice, los gráficos de control o cartas de control son una importante herramienta utilizada en control de calidad de procesos. Entonces, bien, fíjense lo que se llama la carrera, ¿no? Entonces, está muy relacionado con el control de calidad, pero en proceso. Aquí no estamos hablando de, nosotros hemos dicho que la gestión de calidad comprende todas las áreas de la organización, desde el departamento de compra, de logística, de ventas, todo, ¿no? Pero aquí estas gráficas de control sirven para el proceso.
Dice, básicamente, una carta de control es un gráfico en el cual se representan los valores de algún tipo de medición. Dice, entonces significa que es para variable continua, porque dices, para algún tipo de medición estamos midiendo, ¿no? Realizado durante el funcionamiento de un proceso continuo, por eso variable continua, y que sirve para controlar dicho proceso. Entonces, una carta de control, un gráfico de control simple significa, hay, por ejemplo, el punto central, que es lo que yo, por ejemplo, había dicho que 400 tenía que pesar la resina, pero han visto que hay algunos hay más de 400, otros menos de 400 y así sucesivamente. Entonces, nosotros con esos datos que hemos visto del ejercicio anterior, nosotros podemos crear un gráfico, pero ese gráfico no es una carta de control. El gráfico de control tiene que tener su tolerancia superior y su tolerancia inferior. En este caso, a nosotros estadísticamente nos calculamos el coeficiente de varianza y nos dice la variabilidad que tiene esas medidas, pero no nos dice cuál de ellos están fuera. O sea, la resina debe de decir, por decirle, si es menos de 370, esa pintura ya no sirve. Si es más de 430, esa pintura ya no sirve. Pero nosotros estadísticamente no podemos decir eso. Solamente nos sirve para conocer cómo es que está el proceso. Entonces, estos gráficos de control sí nos muestran cuáles son las muestras que están fuera. Por decirle, nosotros hemos sacado, por decirle, este de acá. Vamos a suponer que esta muestra aquí es, por decirle, nos dice, por decirle, esta es la muestra 11. Y nosotros sabemos que esta muestra 11 se ha sacado a las 2 p.m., 2 de la tarde. Y aquí, por decirle, son 10 piezas de una muestra. Pero en una hora vamos a suponer que se producen 10.000 piezas. O vamos, 100 por decir. Entonces, si la muestra nos dice que a las 2 de la tarde estaban fuera de los límites, significa que están malas. Significa que todas las piezas que se fabricaron esa hora también están malas. Entonces, básicamente, eso es lo que nos dice el control, el gráfica de control. Vamos a tratar de entender con un ejemplo, dice. Un ejemplo simple. Supongamos que tenemos una máquina inyectora que produce piezas de plástico, por ejemplo, de PVC. Vamos a suponer que produce vasos, por decirlo, cañería. Es la misma. Lo único que le cambia cuando es tubos o cuando es vaso o cuando son clips para colgar o cuando son colgadores de ropa. Lo único que le cambia es esta parte de aquí, que es donde está la matriz. Después, estos tienen una resistencia. Aquí tiene unos enfriadores, por aquí es por donde se carga, y este tiene un perno sin fin que está dando vuelta y va empujando el PVC. Cosa que cuando llena esa matriz, se descarga y ya está listo la pieza. Entonces, una característica de calidad importante es el peso. Solo un minuto ya, por favor, está sonando el tiempo.
Ok, entonces vamos a suponer que esa inyectora fabrica vaso, ese tipo de vaso, por ejemplo. Entonces, una de las cosas importantes antes de tomar la muestra es determinar la característica de calidad. ¿Qué es lo que nosotros vamos a observar para saber si esa pieza está buena o esa pieza está mala? ¿Qué es lo que vamos a considerar como bueno o como malo? Fíjense que yo creo que les comenté algo. Yo fui tutor de un estudiante de industrial y de un estudiante de ingeniería química. Ellos hicieron su trabajo final sobre dos fábricas que fabrican botellas PET y la inyectora es muy similar. Pero ellos utilizaron, por ejemplo, estas gráficas de control para para realizar su trabajo, ¿no? Ellos consideraban que estaban saliendo, una de las máquinas salía muchas botellas de mala calidad y eran destruidas. Y como esas botellas nuevamente se pueden reprocesar, entonces a ellos no le daban mucha importancia que salgan piezas defectuosas. Entonces, el muchacho industrial estaba haciendo su trabajo para demostrar que cuando se reprocesaban las máquinas, se perdía tiempo, se consumía energía, porque esas que no pasaban el control de calidad, se las molía a un molino y otra vez se las traía. Pero se consumía energía en el molino, habían 2 personas que trabajaban en el molino, entonces hay un costo. Entonces, él le estaba demostrando y él al comienzo lo que veía era que no se le hacía mantenimiento a la máquina. Y si no se hacía mantenimiento, por decirle, en esta parte de la máquina, cuando ellos en la noche, hay veces, normalmente dice trabajan las 24 horas, pero hay veces que trabajan 12 horas. Entonces, cuando para esta máquina, hay que sacar esto, porque como se desconectó, esta resistencia deja de trabajar y se enfría, por decirle, el PVC que queda acá, y claro, y no la limpian. Entonces, al otro día, dice que cargan un poquito y la calientan. Ellos dicen que cuando se calienta, entonces nuevamente esas cosas que quedaron, se secaron el día anterior, salen. Y las primeras piezas salen defectuosas y después queda bien. Pero igual salían muchas piezas defectuosas. Entonces, yo les dije, a ver, que prueben, que le limpien esto y que la característica de calidad que sea es ver que ellos controlen que la temperatura, algunas resistencias también se queman, pero se quemarán una parte y el resto está funcionando, entonces ellos ni siquiera hay que cambiar las resistencias. Pero como le digo, a ellos no le importaba que salgan porque las reprocesaban. Para ellos, decían, igual estaban ganando plata. Ok, entonces fíjense, en una empresa, el estudiante industrial, y es más, ahí decían en esa empresa, las que salían un poquito malas, ellos las vendían a una fábrica de gaseosa de Portachuelo, creo que me dijo, de Montero. Entonces, ellos las aceptaban así con defecto. Pero Coca-Cola y Mendocina no les aceptaba con defecto. Entonces, ellos decían que controlaban la temperatura. En la otra empresa, controlaban la velocidad de cargado. Entonces, ellos decían que ese cargado tenía que ser homogéneo, porque si cargaban menos, entonces había menos carga en la máquina, entonces la temperatura iba a hacer que la viscosidad del PVC sea muy baja, entonces cargaba mucho. Y si ellos se tardaban en cargar, si ellos cargaban muy rápido, entonces no iba a fundirse muy bien, entonces también ocasionaba defecto. Entonces, fíjense, 2 empresas diferentes, pero que tienen máquinas similares, tienen diferentes parámetros de control. Uno era el carguillo y el otro era la temperatura. Entonces,
también puede haber otro, por decirlo. Porque dice, vamos a suponer que el carguido está bien, la temperatura está bien, pero el pistón que está empujando, por decirle, si está muy rápido, entonces no deja que se funda bien, porque muy rápido está empujando. Y si tarda mucho, entonces empuja más, entonces también puede ser otro parámetro de control. Pero controlar la velocidad del pistón es un poco más complicado. Yo personalmente, yo preferiría controlar la temperatura porque es solamente poner un termómetro, ese termómetro a través de un PLC y va a la computadora y ahí estoy viendo todo lo que está pasando. Mientras que controlar la velocidad del carguío y controlar la velocidad no es tan fácil, no, es menos fácil que controlar la temperatura. Pero bueno, entonces, algo importante y que por eso eso lo hacen los expertos, los que trabajan en la planta, es ver qué es lo que yo voy a controlar para que mi producto salga bien. Porque yo no puedo tener varias cosas, porque si tengo varias cosas, entonces eso me encarece también el costo, ¿no? Ok, entonces, una característica de calidad importante es el peso de la pieza de plástico. Entonces, estos decían que salía el vaso y lo pesaba. Y esta matriz, uno compra la matriz, le dice, yo quiero fabricar vasos de 200 gramos, por decirlo. Entonces, esa matriz, bien calibrado, le entran 200. Entonces, ellos sacaban muestra y tenía que pesar 200. En algunos casos dice hasta 196, la pieza todavía salía bien. Pero menos de 196 comenzaba a haber problemas, por decirle. Comenzaban a salir unas partes más delgadas o cuando el vaso tenía su agarrador, en esta parte del agarrador no llenaba muy bien. Entonces, esos 196 tenía que ser 200 gramos. Pero lo que no llenaba, ¿qué pasaba? Era esta parte del agarrador lo que no llenaba. Porque esta parte lo llena rápido, lo primero que llena. En la matriz va a ser esta parte porque no, el cambio aquí el líquido tiene que hacer esa curva y muchas veces se seca cuando está dando la curva. Entonces, para ello, decía, si pesan 200 o entre 196 y 200, entonces el vaso está bien. Si pesa un poco más, cuando fabricamos este tipo de piezas, entonces pesa un poquito más, pero ¿qué es lo que pasa? Por decirle, significa que aquí se ha formado algunas rebarbas, por decirle, ¿no? Algunas partes que sobresalen, o aquí, por decirlo, ustedes van a ver que en los vasos a veces hay algunas partes que sobresalen. Pero dice, bueno, son vasos baratos que nadie se va a estar reclamando por esos pequeños detalles. Entonces, para ellos deciden que para ver puede ser el peso. Otro considera, por ejemplo, dice, no, para nosotros es importante que el color sea bien, por decir. Otro que el agarrador sea bien, sea diferente. Pero yo en eso considero que lo mejor sería en el peso. ¿Por qué? Porque para realizar un análisis, nosotros hemos sido fácil hacer y utilizar un instrumento de medida y no es nada más fácil que utilizar una balanza, ¿no? Ok. Si la cantidad de PVC es poca, la pieza de plástico será deficiente. Como le digo, van a ver algunas partes que no ha llenado, por ejemplo aquí, o si no aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces es deficiente. Si la cantidad es excesiva, la producción se encarece porque consume más materia prima. Porque que salgan algunas rebarbas aquí arriba, dice, no importa, dice, ¿no? Después se le dice con una pequeña lija, se lo lija y punto, ya está, por decir, ¿no? Pero si entra más, entonces su costo es mayor porque está consumiendo mayor cantidad de materia prima. Entonces, en lugar de salida de las piezas, hay un operario que cada 30 minutos toma la pesa en una balanza y registra la observación. Entonces, cada 30, en este caso, debe ser, parece, 50, ¿no? Dice 55, 57, 53 y anota todas las que se sacan, ¿no? Y fíjense que ninguna es exactamente igual, ¿no? Que puede haber, pero siempre hay una variabilidad. ¿Por qué? Porque por decirle,
Algunas veces a alguna le faltó un poquito y ese poquito que faltó a la siguiente se le aumentó de más y así, ¿no? Siempre es algo normal en estas inyectoras, pero hasta ciertos límites, ¿no? Supongamos que estos datos se registran en un gráfico de líneas en función del tiempo. Y está así, ¿no? Peso de las piezas y por decirle cada media hora está así. Entonces siempre hay una variabilidad. Observamos una línea quebrada irregular que nos muestra las fluctuaciones del peso de las piezas a lo largo del tiempo. Esta es la fluctuación esperable y natural del proceso. Los valores se mueven alrededor de un valor central, que es el promedio. Y la mayor parte del tiempo está cerca del mismo. Entonces dice que si nosotros ajustamos la máquina en 50, lo ideal es que pesen todas 50, pero eso es ideal. En la industria no hay nada ideal. Entonces dice, tiene que estar cerca de 50. Y eso que pesa un poquito más o un poquito menos, como estamos viendo en este gráfico, es algo natural. Lo que tenemos que ver es esta, por decirle aquí, que está muy arriba, sí, no es algo que está fuera de los límites. Pero en algún momento puede ocurrir que aparezca una o más valores demasiado alejados del promedio, como le estaba mostrando aquí, por eso, muy alejado. Pero ¿será que ese tan alejado ya significa que la pieza sea defectuosa? Entonces, a través del gráfico de control, nosotros respondemos esa pregunta. ¿Cómo podemos distinguir si esto se produce por la fluctuación natural del proceso o porque el mismo ya no está funcionando bien? Entonces dice, ¿cómo podemos ver que es a raíz, por decirle, hay aquí en Santa Cruz, hay momentos que la temperatura va aumentando a las 3 de la tarde, la temperatura es mucho más alta que a las 5 y que a las 9 de la mañana, por decirlo, ¿no? Entonces, cuando la temperatura externa se cambia, entonces, sin donde yo tengo esa máquina inyectora, no está en un ambiente controlado con aire acondicionado, controlado la temperatura, controlar la humedad, otro tema ahí en este tipo de inyectora es la humedad, por decirlo. En Coca-Cola uno va y cuando entra ahí es donde están soplando la botella, parece un laboratorio de una fábrica de remedios, por decirle, todos ambientes cerrados, todos ingresan con sus mascarillas, con su mandil, o sea, toda una asepsia total. Entonces ahí la temperatura externa puede bajar, la temperatura puede llegar a un tremendo sur y adentro ni se siente. Entonces, pero hay otras industrias pues que controlar la temperatura y la humedad consumen mucha energía. Entonces, ahí son algunas fábricas que fabrican algunos envases que son para aceite, por decirle, o puede ser que sea para otro producto donde no requiere, donde los controles de calidad no son tan estrictos como en el caso de Coca-Cola, por decirlo, ¿no? Entonces, nosotros queremos saber, ¿esa variación es parte de lo normal o es que es una señal de que la máquina está comenzando a sufrir un desgaste y está comenzando a fabricar piezas defectuosas? Esta es la respuesta que provee el control estadístico de proceso y a continuación vamos a ver cómo se hace. Entonces, esta respuesta, dice nosotros, la podemos ver. Lo que pasa con esta variabilidad, ¿por qué esa variabilidad? Y si es consecuencia de un problema de la máquina, de un problema de producción, o es algo normal. Entonces, esta respuesta nos las da al elaborar el gráfico o la carta de control. Todo proceso de fabricación resulta de la concurrencia de varios factores y condiciones que definen el proceso, con el fin de obtener un producto deseado. Por ejemplo, fíjense, esta es la máquina sopladora y aquí está el vaso. Entonces, las condiciones ambientales pueden hacer que el vaso salga mal, por decir, como yo le decía, ¿no? Se está trabajando y llegó un tremendo sur. A veces en Santa Cruz pasa que la mañana ya comienza el sol fuerte, a mediodía un tremendo calor y a las 2 horas
baja la temperatura hasta 10 grados de diferencia en un par de horas. Entonces, para estas ciertas condiciones, para 30 grados la temperatura ambiente, la temperatura de la máquina se la regula para cierta temperatura. Pero cuando la temperatura medio ambiente está más alta, entonces aquí se baja la temperatura porque la materia prima está entrando con una mayor temperatura. Y caso contrario, ¿no? Entonces, solamente para utilizar una máquina, por decirle, inyectora, solamente para producir esos pequeños vasos, las condiciones aumentan. La mano de obra. La persona tiene que saber, porque una misma inyectora puede fabricar diferentes tipos de vasos. Cuando son estos vasos con agarrador, entonces necesitan un poco más la temperatura para que pueda llenar esa parte del agarrador. Pero cuando son estos vasos blancos comunes, entonces la temperatura es menor, porque son muy delgados y no necesita que se funda totalmente. Entonces, la mano de obra tiene que ser capacitada. Tiene que estar cargando, viendo que no cargue mucho ni que cargue poco, porque si no, cuando ingresa la inyectora, ya dijimos, ¿no? Si ingresa muy poco, la viscosidad va a disminuir, entonces el producto va a salir malo. Los métodos. Yo tengo que ver, ajustar la temperatura, la velocidad de carguío, la velocidad del pitón, ¿no? La maquinaria, como yo le dije, ¿será que tal que le han hecho su mantenimiento preventivo, les han cambiado la resistencia, les han hecho su limpieza de esas cosas que quedan cuando del día anterior que se ha quedado solidificado? Entonces tenemos que hacer. Y la materia prima, mire, yo tengo un amigo que a propósito, mañana él me ha invitado a un churraquito y a su fábrica. Él tiene unas 5 máquinas de estas y tiene unas 10 para hilos, por decir. Entonces, él tiene unas máquinas que solamente utiliza materia prima china, otra máquina que solo utiliza para materia prima brasilera y otra para materia prima mexicana y otra alemana. Para la fábrica, la máquina que fabrica materia alemana es cuando fabrica, por decirle, algunas piezas que son más caras, ¿no? Entonces, él hace, por decirle, los colgadores de ropa, hace los tubos de PVC, fabrica los tubos de PVC, fabrica esos colgadores, eso para asegurar la ropa, fabrica, ¿qué otra cosa? Bueno, su fuerte de él es fabricar las bolsas esas para los ingenios azucareros y esas bolsas que utilizan en los mercados, ¿no? Entonces, él notaba que a veces la máquina estaba fabricando bien y de un momento a otro comenzaba a salir piezas defectuosas, productos defectuosos. Entonces, ¿qué será? ¿Qué será? Entonces, por decirle, las materias primas para el PVC vienen de acuerdo tienen con una norma que está relacionada con la densidad. Entonces, por decirle 10 significa que la densidad es tanto, que es 20 sea tanto. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? La materia prima china, que ahora ya no está llegando, dice, porque ellos están consumiendo mucho, no llega ya, sale muy cara por los temas de los buques, dice que está muy caro el transporte de China. Entonces él decía que la compraba 10 y la densidad 10 de la de México, por decirle, pero cuando ponían la China comenzaba a haber problemas. ¿Por qué? Porque en la materia prima de China hay mucha heterogeneidad. Hay porque son unas bolitas que vienen en el PVC. Entonces hay algunas bolitas que son más grandes que las otras. No es que la densidad sea diferente, la densidad está bien, pero como vienen en bolitas, en unas perlitas, vienen muchas perlitas con diferentes tamaños. Entonces cuando carga, si la bolita es más grande, entonces tarda más en fundir. Cuando es pequeña, funde rápido. Entonces la mexicana, la brasilera y la alemana, todas son del mismo tamaño. Entonces, cuando el empleado cargaba, decía, no importa, la china o la mexicana, le metía nomás y decía, la densidad está bien, pero no se daban cuenta que eran de diferentes tamaños. Entonces, él dice, bueno, entonces este problema de China, el problema es que las bolitas son de diferentes tamaños. Entonces, ¿qué fue lo que tuvo que hacer? Poner una zaranda y separarla de acuerdo al tamaño. Y de ahí se resolvió el problema. Entonces hay que revisar. Entonces, para evitar esas cosas, él dice, cada máquina, dependiendo
materia prima. Entonces, tema de un vaso, fíjense todos los parámetros que se tienen que ajustar. Entonces, nosotros siempre tenemos que prestar mucha atención. Ok, vamos a quedar aquí ya. No sé por qué será porque es viernes, el cuerpo lo sabe, que me cansé de hablar. Entonces, miércoles vamos a seguir con este capítulo, ¿ok? Bueno, ok, hasta luego entonces, buen fin de semana, se cuidan. Buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego.